Nos ha salvado, estamos agradecidos. Oh, Saludos amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí recibiéndolos una vez más para platicar de nuestro tema consentido por excelencia que es el doblaje. Y creo que es importante conocer a las personalidades detrás de esta profesión que es de verdad de mucho calibre, es de alta ejecución, requieren gente muy profesional. Y en México, bueno, tenemos una historia increíble con respecto al doblaje. Tenemos grandes familias que se dedican a esto y tenemos hoy a un exponente que nos va a platicar su experiencia creciendo en una familia dedicada al doblaje y por supuesto teniendo su propia experiencia. Así que recibo con mucho gusto a Carlos Solízar. ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí. Saludos a todo el mundo, los que estén viendo. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito cómo fue crecer en una familia dedicada al doblaje, a los micrófonos. ¿Cómo fue para ti tu infancia? Bueno, fíjate, no toda la familia se dedicó al doblaje. Todo empezó el ambiente artístico básicamente con mi abuelo paterno y mi abuela paterna. Mi abuelita era actriz también de cine y cosas por el estilo. Ahí conoció a mi abuelo, que mi abuelo en esa época era periodista cinematográfico, pero también actor. O sea, él participaba en películas, en series y cosas por el estilo, pero también él escribía reseñas de películas y cosas por el estilo, todo del medio del espectáculo. De hecho, mi abuelo, que se conocía en esa época como Carlos Bravo y Fernández Carlillos, Carlillos era su mote artístico, era muy conocido por todo mundo, inclusive los profesionales, los productores de cine, los directores lo querían meter en sus películas porque decía que era un amuleto de la buena suerte. Por alguna extraña razón, cada vez que lo metían en algún proyecto, ese proyecto tenía mucho éxito. Y así fueran papeles pequeñitos o lo que fuera, lo invitaban a participar. Entonces, él salió en más de 402 películas, o sea, es un número muy grande para salir en películas de cine. Y además de participar en series de televisión, como por ejemplo con los polivoces y cosas por el estilo, que eran en esa época muy conocidos. Él se dedicaba a eso, de la actuación. Y mi abuela también. Sin embargo, mi abuela, cuando se casa con él y quiere formar una familia, decide alejarse totalmente del medio artístico y ya mi abuelo es el que se dedica a la parte de tanto de periodismo como la parte de actuación. Después mi papá, cuando va creciendo también, mi abuelo es el que lo ayuda presentándole a alguien, porque mi papá se dedicaba a la publicidad y resulta que le presenta a un director que era director de doblaje y entonces lo mete. Y él empieza a ser actor de doblaje, mientras yo ya había nacido, él fue papá muy joven, yo ya estaba chiquito. Y yo realmente no me metí en el medio del doblaje, sino hasta ya muy grande, por así decirlo. Yo lo acompañaba a sus llamados, iba a todos lados. Yo conocía a todos los que son ahorita los grandes actores que todo el mundo conoce. Me cuidaban, me ponían a hacer la tarea, me entretenían y jugaban conmigo mientras mi papá se metía a grabar. Y yo realmente, mi papá nunca me metió en el medio del doblaje. Sin embargo, yo empecé en el medio artístico actuando en la escuela, por ejemplo, yo en la primaria, mi primera incursión fue cuando yo iba en cuarto de primaria, en el mundo de la actuación. Y resulta que mi maestra trabajaba en una casa productora y estaban haciendo un cortometraje de cine. Y en eso, pues ella me había visto hacer cosas, por ejemplo, ya sabes, los festivales de niños y actuaciones y cosas por el estilo pequeñitos, pero ella me vio y me dijo, oye, este niño tiene madera de actor. Y entonces en una ocasión me preguntó, oye, ¿te gustaría salir o participar en un cortometraje? Y yo, claro. Y entonces me dijo, bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer audiciones, entonces para que vayas. Hice la audición y me quedé con el papel principal. Y resulta que entonces yo de lunes a viernes iba a la escuela y los sábados y domingos todo el día, todos los fines de semana, durante varias semanas fue así, me dediqué a ir allá. Entonces yo entraba a trabajar desde tempranito como actor del sábado, salía tarde el sábado, el domingo empezaba igual tempranito y terminaba tarde el domingo y el lunes ya me iba a la escuela. Y me encantaba. En lugar de sentirme cansado, aburrido, lo que fuera, me encantó eso. Después mi incursión en lo que es la publicidad, acompañando también a mi papá a una grabación que él tenía. Yo, no sé, habrá sido como un par de años después, calculo. Tenía yo 9 o 10 años más o menos, cuando de repente faltó la cantante que iba a cantar un jingle para un comercial que estaba grabando él. Y de repente al productor del comercial se le ocurrió, me vio y me dijo, oye, y le pregunté a mi papá, ¿tu hijo canta? Mi papá, sí, 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 claro que canta.
yo no cantaba, o sea, de repente le digo, sí, sí canta. Y entonces llega el cuate y me dice, a ver, vente, vente, me mete a la cabina y me dice, mire este texto, o escucha la música, quiero que lo hagas así. Y entonces me lo puso el productor como quiera que fuera, me dijo, ¿puedes cantar? Le dije, a ver, lo repetí y dijo, perfecto. Y me dejó ahí adentro y grabé el jingle. Y terminé haciendo jingles y luego él me recomendó con otros creativos, con otros productores de publicidad y empecé a grabar comerciales y comerciales y comerciales muy seguido. No grababa tantos porque mi papá no quería que me engolosinara haciendo publicidad y que dejara la escuela porque mucho de lo que se grababa era en horas de escuela o en horas de hacer tarea. Entonces, muchísimos llamados mi papá lo rechazaba para grabaciones. Sin embargo, sí fue haciendo muchas grabaciones. Pero yo lo seguí acompañando toda mi vida a eso hasta que entré a trabajar, porque yo estudié publicidad. Entré a trabajar en una agencia, estuve trabajando ahí unos años, primero de copy, después terminé siendo director creativo asociado. Y finalmente, no miento, antes de empezar a trabajar en la agencia de publicidad fue cuando hice mis primeras incursiones en doblaje, literalmente acompañando. La primera persona que me dio oportunidad de hacer doblaje fue Gloria Rocha, la madrina en Dragon Ball. Fue justo mi primer llamado en Dragon Ball, que yo recuerdo, a lo mejor hice algo más, pero mi mente no lo tiene registrado. Pero en esa época, antes de cuando fue niño hasta que hice lo de Dragon Ball, yo estuve saliendo en obras de teatro, me seguí preparando porque a mí me encantaba la actuación. Yo tomaba clases, por ejemplo, cuando mi papá abrió una escuela de doblaje y de actuación y todo eso, yo fui de la primera generación y estuve estudiando más de 2 años ahí. Todos los fines de semana estaba yo encerrado ahí. Y aparte, al mismo tiempo, estaba yo en 2 obras de teatro, estaba yo en el coro de la iglesia, o sea, yo estaba haciendo demasiadas cosas que realmente llegó un momento donde troné, donde dije, no, ya es demasiado, necesito un break y me alejé mucho de todo esto. Y me dediqué nada más a la publicidad. Y luego volví, cuando estaba en la publicidad, me salí de la agencia, teníamos un estudio de grabación de publicidad y empecé a estar ahí manejando el estudio hasta que poco a poco me empecé a meter otra vez en el doblaje y pues, ya tengo algunos añitos otra vez. O sea, realmente de doblaje, cuando empecé en doblaje, pues ya tengo 30 años. Qué interesante historia y me llama mucho la atención porque justo vienes siendo heredero de un nombre muy pesado en el doblaje, no una persona muy importante dentro del medio, pero tu camino te permitió irte labrando tu propia historia, ¿no? E irte como por varios caminos, por el teatro, por la publicidad, por la locución, y tú solito encontrar tu camino hacia el doblaje. Entonces, eso me parece una cosa muy interesante y es una reflexión muy padre saber que no siempre se sigue el camino nada más por ser hijo de, sino por poder labrar un propio camino. De hecho, fíjate, porque además no solamente hice eso, hice también radionovelas, estuve en una novela de televisión que se llamó Agujetas de Color de Rosa, cuando se dio a conocer Irán Castillo y José María Torre y todo eso. Yo era muy amigo de José María en esa época, íbamos a patinar en hielo muy seguido los fines de semana. Y realmente, o sea, si bien se parecen un poco los caminos que básicamente vino el camino desde mi abuelo, a mí siempre me gustó la actuación. Mi papá, curiosamente, no me metió en ese medio. De hecho, a él no le gustaba mucho que yo perteneciera al medio de la actuación, porque pues había muchos malos vicios y muchas cosas feas de repente, lo que era en las televisoras y esto. Y él tenía como le preocupaba que yo fuera a caer en alguna cosa por el estilo, que fuera a ser víctima de o que me gustara pues, la fiesta y el alcohol y que me metiera en drogas o algo por el estilo, ¿no? Curiosamente, yo no fumo, no tomo, nunca me he metido en una droga, o sea, realmente he sido siempre una persona muy sana, pero a él le preocupaba que pudiera yo hacer algo así. Entonces, sí he hecho mucho cosas diferentes de él y yo soy, ahora sí que yo estoy aquí en este medio, eh, curiosamente no favorecido por ser hijo de Carlos II. Más bien ha sido un hándicap en contra ser hijo de Carlos II. ¿Por qué? Porque él tiene un nombre muy grande en este medio. Las voces se nos parecen bastante. Entonces, pues llegas a querer entrar en un lugar donde pueden decir, no, pues ¿para qué lo queremos él si ya tenemos un Carlos II? Si la voz es parecida, ya Carlos II tiene muchos más años de trayectoria, bla, bla, bla. Y curiosamente, pese a eso, he logrado empezar, bueno, no, no he empezado, más bien he hecho mi camino en el doblaje porque mi estilo de actuar es diferente, porque mi voz, aunque se parece, la manejo de manera distinta. Yo puedo hacer agudos que él ya no hace, porque simplemente por la edad, la voz grave va haciéndose más pesada conforme pasan los años
y se pierden muchas veces los agudos. Él se enfocó totalmente en ser con voz baja y yo tomé vocalización cuando estuve tomando clases y todas sus capacitaciones. Cuando yo tomé vocalización, el maestro que me dio vocalización me abrió el rango a muchos más agudos y a graves. Entonces me permite hacer personajes que mi papá normalmente no haría y yo he entrado en la posibilidad de hacer eso. Incluso he hecho personajes, compartido personajes con él. Curiosamente, a veces incluso cuando el personaje era más joven lo he hecho yo y él cuando es más grande lo ha hecho él, o inclusive no así, sino simplemente en momentos diferentes como tipo en Assassination Classroom, ¿no? Donde él hizo a Koro Sensei cuando es un pulpo y yo hice a Koro Sensei cuando es humano. Entonces, ha sido padre porque realmente ser hijo de Carlos II es algo que pesa. Siempre ser hijo de alguien muy conocido, muy querido, con mucho talento, es algo que no es sencillo, sobre todo porque vienen las comparaciones, porque hay mucha gente que piensa, ah, claro, es su hijo, lo metió. Y no, realmente mi papá nunca me metió en este medio, yo me metí solito, yo quise entrarle a esto, y yo he hecho más cosas, no solamente doblaje. Pero lo bonito de doblaje es que te permite hacer muchos personajes diferentes el mismo día si quieres. Entonces es algo que no te lo permiten otros medios. No te permite, por ejemplo, el cine, pues eres un personaje si sales en una película. El teatro eres un personaje que ensayas mucho. Pero cuando te vuelves actor de doblaje, puedes ser un asesino, un cura, un adolescente, un perrito, o sea, muchas cosas distintas que pueden ser muy padres de hacerse. Me interesa muchísimo esa óptica porque justo muchas veces tenemos estigmatizado el ver a las segundas o terceras generaciones que se dedican a lo mismo, justo por todo eso, y no vemos la otra parte en la que muchas veces es un factor que les pesa, ¿no? Tener que cargar con un nombre así. Y a mí me interesa muy particularmente tu experiencia porque creo justamente eso, que te has sabido diferenciar mucho y de repente yo escucho tonalidades que digo, ah, caray, o sea, sí tiene la voz parecida pero no, ¿no? Entonces sí tiene una particularidad que es muy interesante y hoy yo sí soy de esas personas que logra distinguir y logra darle una identidad a tu voz y a tu forma de interpretar y eso me parece muy padre, muy interesante y me llama la atención. Me decías que en algún momento te tocó prepararte en la escuela de justamente Carlos II. Me imagino que les tocó trabajar juntos. ¿Cómo es la dinámica, no? Diferente con respecto a la relación padre-hijo, a la relación vamos a trabajar. ¿No es de repente raro? ¿Cómo es? Sí, y no. Porque tienes que aprender un poquito a diferenciar cuando si estás siendo socio de alguien en algo y se toman decisiones donde se supone que son dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, si son dos socios de una empresa, pues los dos tienen voz y voto, los dos pueden tomar decisiones, los dos pueden proponer. Y cuando eres padre e hijo, normalmente pues el padre es el padre y el hijo en teoría tiene que obedecer, ¿no? Y si el hijo se pone rebelde porque, oye, no estoy de acuerdo, a veces finalmente termina saliendo con que el padre o te puede hacer caso o te puede decir, no, se hace así y punto. Y entonces tú como hijo tienes que acatar. Cuando eres socio no es así, tiene que ser diferente y aunque el otro diga, no, es que tiene que ser así, no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, y no puede agarrar y decirte no porque soy tu padre, porque ahí en ese momento no es tu padre, estás viendo un caso de negocio. Ahora en la escuela ahí era diferente. Ahí era la cosa era, él era el director y yo era un alumno. Entonces yo me comportaba exactamente como cualquier alumno. Él era el director y daba indicaciones y me trataba como cualquier alumno. En ese momento yo no era su hijo, en ese momento yo era un alumno. Incluso sí llegué a platicar en una ocasión porque cuando hacían exámenes o pruebas o cosas, conmigo era mucho más exigente que con todo mundo. Me exigía más y más y más hasta que llegué un día y le dije, oye, perdón que te diga esto, pero ¿de verdad lo estoy haciendo tan mal? Me dice, no, hijo, ¿por qué? Le digo, porque todo el tiempo me estás corrigiendo y diciendo, y haz, y como que nunca te convence lo que hago. Me dijo, no, al contrario, eres muy bueno. A lo mejor, precisamente como eres mi hijo, temo que piensen que soy favoritista contigo y te alabe porque haces bien las cosas y que digan, ah, claro, pues es su hijo. Entonces, por eso a veces puedo ser más duro, más estricto contigo, para que no sientan que te favorezco. Y entonces, si soy estricto contigo y te pido más, es porque sé que puedes dar mucho y porque además no quiero que piensen que estoy siendo blandito contigo y nada más te voy a aplaudir porque eres mi hijo. Entonces, es difícil, por eso te digo, es más difícil ser de repente,
Hay padres que no, hay padres que al contrario, que sus hijos no tienen talento y los meten duro y dale, no porque quieren que estén ahí, el hijo no es talentoso o la hija no es talentosa, pero son papás o mamás gallinas que quieren que a fuerza esté su hijo ahí. Pero aquí al contrario, mi papá ha sido de los que más me ha exigido, de los que si él llega y me dice qué bonito te quedó esto, sé que me quedó bonito. Y no nada más es porque me quiere y me lo dice como papá, sino me lo dice como un profesional. Él no es de los que te va a echar porras y te va a alabar algo que no está bien. Y ni siquiera, no solo conmigo, con cualquiera. O sea, él nunca va a estar echándole porras y alabando trabajo de alguien que no está bien hecho para él el trabajo. Y cuando él alaba a alguien es porque él de verdad piensa que es eso, no nada más porque sea su cuate, su amigo, le caiga bien o lo que sea. No. Qué buena percepción. Y sí, como bien dices, hay de todo en esta industria, pero al final yo creo que independientemente de quién sea tu familia, de quién sea tu amigo, el talento termina hablando por sí mismo. Y ahora sí que a las pruebas nos remitimos. Cuando hablamos de ti, asociamos mucho tu nombre con, por supuesto, Dragon Ball, ¿no? Porque has tenido muchas participaciones en Dragon Ball. Cuéntanos un poquito cómo han sido, qué te han dejado. ¿Te gusta la sensación del veneno? Porque una dosis excesiva podría pudrir tu cuerpo. ¡Supremo Kaiosama! ¡No necesito la semilla! Bueno, ¿qué me ha dejado Dragon Ball? Para empezar, era una serie que yo la veía mucho en la televisión. A mí me encantaba. Yo, mi primo, que en paz descanse, un primo que era como mi hermano realmente, y él falleció muy joven. eh, Él le fascinaba Dragon Ball y lo veíamos juntos, o sea, buscábamos tratar de verlos juntos, entonces a veces llegaba yo de la escuela, llegaba él de la escuela y veíamos Dragon Ball. Cuando yo acompañé a mi papá a grabar Dragon Ball, yo realmente ni siquiera recuerdo haber nunca acompañado a él durante toda la parte de Dragon Ball, la primera, sino hasta Dragon Ball Z. Entonces, cuando me incluye la madrina, yo sí sentí nervios, sobre todo porque nunca había hecho doblaje, yo no sabía hacer doblaje. Yo había hecho muchas cosas de actuación, pero doblaje nunca. Entonces, aunque seas actor, el doblaje es una técnica que vas adquiriendo y vas perfeccionando con el tiempo, porque tienes que ajustarte a muchas cosas, como por ejemplo el ritmo de otra persona, a checar lo de los labios, a que escuchas. O sea, el doblaje no es fácil. Mucha gente piensa así como, ah, pues pones la vocecita. No. O sea, lo que tienes que hacer primero es saber que cada director es diferente. Entonces, cada director está esperando de ti un trabajo diferente. A algunos les gusta que termine siempre para arriba, a otros les gusta que hables muy susurradito, a otros les gusta muy natural, a otros les gusta que sea mucho más fársico. O sea, cada director es diferente. Entonces, tienes que acoplarte a cada director. Pero aparte de eso, estás viendo una pantalla donde estás viendo un personaje que normalmente habla otro idioma. A veces ni siquiera habla un idioma que tú medio mastiques. O sea, te ponen, yo no hablo japonés, yo no hablo coreano, yo no hablo, o sea, muchos idiomas de otros países que aquí se doblan. Entonces, aparte tienes un texto que tienes que ir leyendo y no tienes que sonar leído, obviamente. Con suerte, lo que tú sabes de tu personaje es un poquito así como de, ah, pues mira, resulta que eres un samurái y estás en tal época y no sé qué tanto y estás sirviendo aquí al jefe de bla, 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 y entonces llegan unos y entonces tú estás acá porque estás enamorado de fulanita, pero fulanita está comprometida con el jefe. Entonces, y esto que te acabo de decir es toda la información que tienes y empiezas a descubrir tu personaje conforme vas grabando. Bueno, tú ya has experimentado precisamente todo eso. Entonces, la cosa es que aparte de eso, puedes tener un script bueno o puedes tener un script malo. Hay unos que son traducción literal, que no queda el ritmo del personaje como lo está diciendo. Entonces tú tienes que modificar, aparte del ritmo, agarrar el ritmo del personaje, tienes que modificar ese ritmo para que se vea creíble o se quitan, se ponen palabras, se cambia la oración porque no tiene coherencia. Y luego, aparte de eso todavía, tienes aquí escuchando en el audífono el idioma original que si, por ejemplo, estás escuchando italiano, te puede jalar a hacer el cantadito italiano mientras estás hablando español. Y aparte tienes al director que en muchas ocasiones te da indicaciones y órale, ensaya y graba. Pero hay directores que son muy buenos actores y directores que tienen la costumbre, por ejemplo, de cuando te están dirigiendo, mientras estás grabando te van dando indicaciones de cosas que quieren que cambies en ese momento. Ejemplo, Arturo Mercado Chacón. Es un excelente actor, es un gran director. Yo aprendí mucho con él cuando yo grababa mucho con él.
Pero mientras vas grabando y vas haciendo tu personaje, dices, no, no, ¿sabes qué? Quítale esto y ponle esto, que son unas palabras que vienen en un renglón después. Entonces, en tu mente, mientras estás actuando, mientras estás interpretando, tienes que tener en mente que llegando a tal parte vas a cambiar esto lo que dijo. Sí, un multitasking mucho más fuerte de lo que de por sí ya es, ¿no? Sí, sí, porque teatro, por ejemplo, es la madre de las artes escénicas. Sin embargo, en teatro puedes ensayar y ensayar y ensayar y ensayar hasta que perfeccionas y dejas tu personaje tal cual. Aquí no puedes ensayar más de una o dos veces porque ya la tercera vez que ensayas ya no está sirviendo. O sea, lo ideal es ensayo y toma. Entonces, no puedes ensayar durante días, semanas o meses para hacer un personajito, cosa que sí puedes hacer en teatro, por ejemplo, o en cine, tienes el script. Aquí el script lo tienes en el momento que vas a grabar. Entonces tampoco tienes ni idea ni cuál es tu personaje, ni cómo habla, ni qué dice. Y luego tienes el problema, que es el doblaje actual, que no escuchas la retroalimentación del personaje con el que estás interactuando. Tú escuchas nada más el idioma original y no sabes cómo habló la otra persona, el otro actor o la actriz que participaron contigo, no tienes la menor idea. Y luego doblas tu loop y de ahí te brincas 15 minutos de tiempo de la película, de la serie, y no sabes qué demonios pasó. Y cuando ponen tu escena, tú estás peleándote con alguien que dices, ¿quién es y por qué me estoy peleando? O sea, son ese tipo de cosas que hacen que el doblaje no sea tan sencillo. Y sobre todo lo que tiene más dificultad en el doblaje es que no suenes a ti. Es el problema. A veces hay gente que tiene muy bonita voz, que hace doblaje y tiene muy bonita voz y te gusta escucharlo, pero si analizas sus personajes, todos son iguales. Todos son esa persona. Y la oyes hablar en persona y habla exactamente como todos sus personajes. Y te gusta y te acostumbras, pero si no estás viendo la televisión y sacan un nuevo proyecto que no sabes de qué se trata y escuchas la voz, dices, ah, pues está el actor. Ah, no, está el actor. A ver, y volteas y no tiene nada que ver con ninguno de los actores que creíste que eran en español, porque es la persona haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que lo que más dificulta es dejar de ser tú para darle la personalidad a un actor que puede tener tu voz o tu timbre o tu edad o alguna cosa por el estilo y que no seas tú. Eso es lo que tiene más dificultad un actor de doblaje. Y es imprescindible, justo por eso se remarca tanto la importancia de ser actor, porque justo la actuación es una acción y reacción, es una construcción de antecedentes, es una construcción de situación, es un tema de ensayo, de perfeccionamiento, cosas que en doblaje no tienes. Entonces, tienes que acostumbrarte a dar una muy buena interpretación en el momento. Además, cada vez los delivery siendo más cortos, más justos, con una necesidad de inmediatez y una necesidad de adaptabilidad, que si el doblaje remoto, que si ahora, o sea, mil cambios que nos quieren poner. Y todo eso sumado a las exigencias naturales de la actuación, con las que necesariamente estás mucho más limitado ahora en doblaje, ¿no? Entonces, es un reto muy interesante. Y por eso yo creo, y no sé si estás de acuerdo, que sí es imprescindible el ser actor para poder hacer doblaje. ¿Qué opinas tú? Ah, claro, claro, porque si nada más eres una persona que hace vocecitas, como muchas veces se dice, pues vas a hacer una vocecita, pero por ejemplo, llegas e imitas a Humberto Vélez haciendo a Homero Simpson y suenas igual, pero ya existe Homero Simpson. Y aún así, como pasó, aunque le cambien a otro actor que suene igual, perdió esa magia que tenía Humberto al hacer a Homero. Porque Humberto jugaba con la voz y con las emociones de una manera distinta a cuando se cambió la voz y la voz era siempre igual, nada más era la vocecita, un cantadito y que se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Y cuando ves el Homero de Humberto, tenía cambios, tenía juegos, subía, se bajaba, era más tranquilo, era más gritón, no era todo el tiempo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, ese es el problema cuando nada más haces la voz, pero no sientes al personaje. Y para sentir el personaje tienes que ser actor. A lo mejor le quiso la segunda voz, también es actor. Sin embargo, como estaba limitado a hacer la voz de Homero, no le permitió darle su propia personalidad y él hizo lo que él creía que era, lo que debía ser como Homero. Sin embargo, por eso no le gustó a mucha gente, porque entonces le faltaba esa alma que le había dado Humberto al hacer. Terminó siendo como una especie de estigma de Homero. Sí, terminó siendo una imitación. O sea, los imitadores los oyes y dices, suenan igualitos y pueden aprenderse el tonadito y cómo hace cuando cantan, cuando actúan, cuando hacen alguna interpretación. El imitador puede hacer una muy buena imitación, pero siempre es una imitación, nunca es una creación. Entonces, cuando tú vas creando un personaje es diferente
a cuando vas imitando un personaje, porque eso limita los tonos y cuando imitas suenas igualito, pero cuando ya no tienes que imitar, te puede fallar. Y ahí sí viene el problema de que si no eres un actor que eres capaz de crear algo, tomando en cuenta, ok, ya aprendí que hace todo esto, en algunos momentos lo va a hacer, tengo que saber cuándo hacerlo y cuándo no tengo que hacerlo. Ahí viene la parte del actor. Y no todos los actores actuamos igual, y no todos manejamos las mismas técnicas, y no todos nos apoyamos en lo mismo. Algunos simplemente por el timbre de voz sonamos distintos. A lo mejor una persona con una voz más ligera, aunque dé lo más profundo que pueda una escena, nunca va a sonar igual que una persona que tiene una voz más grave y hace esa profundidad, porque la voz grave en ese aspecto suena más de... No, igual un grito. No es lo mismo una persona que una voz, con una voz grave que grite a una persona con una voz más ligera que grite y se oye, pero de verdad mucho más estruendoso un grito agudo que uno grave. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas del timbre de voz. Ahora, volviendo un poquito a lo de Dragon Ball, que creo que me lo brinqué tantito, me desvié del tema. No pasa nada, tú estás haciendo una masterclass muy interesante. Fue muy padre grabar, por ejemplo, primero los Cell Junior, ¿no? Que para empezar no tenían que ver con mi voz. ¡Canalla! ¡Ah! ¡Ah! La madrina, Gloria Rocha, tenía un oído increíble para saber decir, esta persona puede darme esto, esta persona me gusta para esto, este le va perfecto. Por eso las voces cambiaron respecto a Japón. Por eso en el caso de mi papá, Picoro tiene la voz grave que no tiene en Japón. Por eso Goku terminó haciéndolo un hombre cuando maduró y no siguió haciéndolo ahorita. Por eso pasó el mismo caso con Krillin, que cambió a un hombre ahora sí que cuando se hizo hombre Krillin y no siguió siendo una voz de niño o de niña, porque son muy parecidas las voces cuando uno está chico. Ella tuvo la habilidad de eso. Y entonces cuando me da a mí los Cell Junior, pues me dio unos personajes con una voz muy aguda. Incluso cuando lo escuché, le dije, madrina, están hablando muy agudo y escucha mi voz. Y fue cuando me dijo, ¿por eso no puedes? Yo sí, dije, claro que puedo, madrina. Y entonces grabé, fueron puros gritos y manotazos y demás del personaje, y le gustó mucho lo que hice. Era mi primera prueba de fuego ahí porque, si bien me tocó hacer sala respecto a estar ahí viendo cómo grababan muchos actores, cómo grababa mi papá, pero yo nunca puse atención pensando cómo lo está haciendo, cómo tengo que hacerlo. Yo simplemente lo disfrutaba. Es cuando me sentaba yo en una sala y grababan. En esa época eran unas pantallas gigantescas. El director estaba aquí luego, los actores actuando todos en el atril. Y yo veía todo eso. Yo no estaba pensando en que estaban actuando y cómo lo están haciendo y cómo se hacen. Yo estaba como cualquier televidente viendo la pantalla y disfrutando un capítulo de algo. Yo no estaba pensando en la actuación. Eh, Incluso cuando yo crecí viendo a mi papá, bueno, sabiendo que mi papá era actor de doblaje, cuando yo veía las series, yo no estaba pensando que había un actor de doblaje doblando a esos personajes. Para mí, yo estaba viendo esos personajes, esos actores, esas caricaturas, lo que fuera, hablando de manera natural al español. Yo no Imagínate qué estaba interesante. O sea, no decías tú, ¿es mi papá haciendo X personaje? Sí, pero solamente mi papá. Qué El resto locura. para mí eran los actores y los personajes. O sea, Ok. yo sabía, por ejemplo, Alf, mi papá hizo Alf, y entonces escuchaba, pero yo no estaba consciente que había una Patti Acevedo haciendo a Brian, o yo no estaba, o sea, yo no estaba consciente de nada de eso. Yo estaba viendo a todos los demás personajes hablando con sus propias voces y pensando que mi papá hizo la voz de, pero los demás hablaban así para mí. Y irónicamente, porque yo era actor, yo había visto cómo hacían el doblaje, pero para mí yo lo disfrutaba y yo no estaba pensando nunca. Ejemplo claro, por ejemplo, Beverly Hills 90210 es una de mis series favoritas y que recuerdo con mucho cariño de la infancia. Y entonces, el día que yo escuché hablar a los actores con sus voces, lo odié. De verdad odié cómo se escuchaban en inglés sus voces y dije, ¿qué es eso? Fue con ellos cuando me cayó el 20 que dije, claro. Así como mi papá dobla su personaje, todos los demás son doblados y ninguno tiene su voz original.
Y yo odiaba ver las cosas en inglés. Yo no las disfrutaba en español, todas. No solamente las caricaturas, las series. Yo veía muchas series, veía, no sé, el Auto Increíble, ¿no? Con David Hasselhoff. Y cuando le escuchaba yo hablar con su voz, decía yo, no, 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 así no habla. Habla como en el Auto Increíble. O cuando veía muchas así esas series, entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta del doblaje. Sin embargo, yo no me interesó entrar en el doblaje durante todo ese tiempo que fui niño. A mí me gustaba mucho más lo que era el canto. Yo quería ser cantante, pero nunca me metieron a clases de canto. Y más que lo que estudié así en mis cursos y mis clases de actuación, lo que fue la vocalización. Yo quería ser actor de cine, yo quería ser actor de televisión, yo quería ser actor de teatro. Yo nunca pensé realmente en el doblaje, aunque a mi papá se dedicaba al doblaje. Hasta que después, cuando entré en Dragon Ball, fue cuando dije, qué bonito está esto. Y ahí fue cuando me enamoré del doblaje. Qué interesante, qué buena historia. Y justo ahorita me venía un recuerdo a la cabeza cuando decías que no te gustaba ver las cosas en español o de repente, en inglés, perdón, y de repente veías un personaje y decías, no, así no suena. Me acaba de pasar, yo dando clases, yo también me dedico a dar clases de inglés, y llegan mis alumnos y les digo que me muestren escenas de películas y vienen y me muestran a los aliens de Toy Story. Y yo decía, no, no. Y ahí fue cuando dije, hay que buscarlo y platicar con él. Y fue eso la razón por la que te contacté para hacer esta entrevista. ¿Cómo fue esto de los aliens? Porque me llama tanto la atención que no son los personajes protagónicos, ¿no? Son personajes que salen un ratito, pero se quedaron en la memoria de todos los que vimos Toy Story 2. Y son personajes súper queridos y que ya asociamos perfectamente la voz. Entonces, ¿qué tal esa experiencia? ¿Quién está a cargo? Es nuestro amo. Dice quién se queda y quién se va. Este Nos ha salvado, estamos agradecidos. Fíjate que eso es algo muy curioso porque esa misma pregunta que te haces, yo me la he hecho muchas veces. ¿Qué tienen los marcianitos de especial? Que siendo unos personajes, ya ni siquiera hablemos de secundarios, porque no es que estén como medio presentes, no son principales, pero están todo el tiempo como presentes y saliendo y demás. Son momentos exactos, son los gags exactos, los momentos así. A veces incluso ni siquiera están actuando, haciendo nada, simplemente salen en el fondo moviéndose con los demás juguetitos y la gente los ama. No entiendo por qué, porque son personajes más importantes. Slinky, Ham, Rex, y no tienen tanta fuerza, no tienen tanta importancia. ¿Qué es esa magia que crean los marcianitos? No sé. No sé si es que son tiernos, no sé si es por el color que sea muy llamativo, el color verde así, fosforescentón, no sé qué sea, pero fue muy padre porque, fíjate, eh, se hizo la primera película, yo en la primera película no participé, viene la segunda película, mi papá va a dirigir la segunda película, pero para esto él escuchaba que yo veía los marcianitos de la primera y precisamente yo hacía la voz como los marcianitos. Y entonces mi papá me dijo, oye, te sale muy bien. Y entonces cuando viene la segunda película, me invita a participar. Obviamente, Raúl Aldana en ese momento no estaba muy seguro de que yo participara, pero cuando me escuchó dijo, sí. Y entonces por eso me quedé también ahí participando, haciendo los marcianitos junto con Pepe Toño Macías y junto con Lalo Garza. Y fue una experiencia muy padre porque mucha gente me lo ha dicho en algunos momentos, en alguna convención, en algún momento que se me acercan, me dicen, es que yo juraba que hacían la voz de los marcianitos con computadora, porque sonaban así como raros, como extraños, y yo les dije, yo sabía que los marcianitos en inglés sí les metían un efecto para que sonaran así, y en español los hicimos con nuestras propias voces sin hacer el efecto, que fue también parte de aquí del doblaje. Entonces, me gustó mucho porque yo era algo que me encantaba. Ahora, la voz de los marcianitos se pareció un poquito a una película que hubo hace muchísimos años, que se llamó Cortocircuito. Esa película tenía un personaje principal, un robot, que se parecía más o menos, si tú lo comparas y lo buscas, se parecía más o menos la cabeza y todo eso a Wall-E, al de Pixar. Entonces, ese personaje hablaba también de, oh, hermosa Stephanie. Hablaba algo así.
Entonces, cuando vi a los marcianitos y los escucho, por eso yo dije, "Y se parecen un poco a la voz de Cortocircuito", porque Cortocircuito yo la vi siendo muy niño, entonces me encantaba imitar la voz del Cortocircuito, del personaje. Cuando vi a los marcianitos, los oigo y suenan muy parecidos y entonces hago una voz muy parecida, me llaman y grabo. Me encantaron. Yo jamás en la vida me imaginé que los marcianitos pudieran tener ese éxito. Nunca me imaginé que fueran a sacar tantos juguetes. Nunca me imaginé que fuera un personaje chiquito el que hiciera que la gente me empezara a reconocer o que les gustara mi trabajo a partir de un personaje totalmente secundario, totalmente, eh, por así decirlo, de relleno de una película, pero que tiene tanto éxito y se sabe el éxito simplemente en los juguetes. Cuando te encuentras juguetes que salen, este Woody, sale Buzz y salen los marcianitos a la par de juguetes, dices, ok, este personaje encantó sin ser protagónico. Porque incluso en la tercera, no, en la cuarta película que los desaparecieron, todos los promocionales que se vendieron en México eran de marcianitos. Y no venía el marciano en la película. Así de fuerte era. Yo no sé cómo los de Pixar, el que dirigió esa película, el que la creó, yo no sé en qué cerebro cupo agarrar y deshacerse de todos los personajes originales para meter puros personajes nuevos y olvidarse de los que la gente quería. Pero los promocionales, no sé en otros países, pero en México yo recuerdo, era la nave espacial de los marcianitos, era la cabeza del marcianito, o sea, o sea, todo era de marcianitos, irónicamente. Y en parte yo creo por eso esa película, la cuarta entrega fue tan divisoria, ¿no? Porque sí, tomaron muchísimo riesgo, pero sin respetar eso con lo que los fans crecieron y se encariñaron, que pueden ser detalles tan chiquitos, pero justo me llama mucho la atención cómo de repente los fans o los seguidores del doblaje o el público en general, de repente te asocian con personajes que a lo mejor no salieron tanto, pero se inmortalizaron con tu voz. Y de repente estos personajes terminan siendo un gran destello en la carrera de los actores. A mí, por ejemplo, me pasa también con Jurassic World. O sea, cuando yo te escuché en Evolution, en este personaje, la versión joven, a mí se me quedó grabadísimo y a mí me encantó. Me gustaría preguntarte a ti, más allá, obviamente te asociamos con Dragon Ball, te asociamos con Toy Story, hay gente que te asocia con Tortugas Ninja. ¿Cuál es ese personaje que a lo mejor no es el más conocido, pero para ti es así una joyita? Ah, yo podrías decir que son dos. Uno, bueno, sí, mi primer protagónico, por así decirlo, que fue en la caricatura de Lilo y Stitch. Bueno, en esa caricatura no se llamaba Lilo y Stitch, se llamaba solamente Stitch. Eh, y entonces Arturo Mercado Chacón justo me llamó para doblar a un personaje de esos experimentos que eran los villanos de ese capítulo nada más. Y resulta que ese personaje se llamaba el Jefe Stitch. Y era igualito a Stitch, pero más grandote. Y Ok. era malo el personaje, no era el villano. Eh, y entonces cuando lo veo, yo escucho la voz original y dije, no, 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 le dije, Arturito, ¿me das chance de hacer una interpretación honrando un poquito a lo que es Stitch, pero de manera como... Y entonces me dijo que sí y le puso un personaje que decía, hola, soy el jefe Stitch. Así hablaba el jefe Stitch. Y entonces me gustó porque fue un villano que se redimió y al final sacrifica su vida para salvar a Stitch y a los demás. Qué fuerte. Entonces, y de hecho me dijo, cuando voy a grabar, me dijo Arturito, me dijo, tú eres el que más loops tiene, vas a estar hablando todo el capítulo. Ok, perfecto. Y entonces lo grabé y fue mi primer protagónico en un capítulo, aunque fuera, con una caricatura, con un gran director, con un personaje que a mí, Stitch, siempre ha sido uno de mis personajes que me han encantado toda la vida. Curiosamente no los colecciono, tengo dos, tres figuritas de Stitch, pero me fascina el personaje, o sea, de verdad me encanta el personaje. Ese fue uno de los que yo creo que, pues a lo mejor pocas personas lo habrán visto ese personaje o ese capítulo, no lo sé, ni yo mismo lo he visto, o sea, no, no, pero ese me gustó mucho. Otro personaje que me gustó mucho por lo que fue en ese momento, significó y además porque es bien diferente a muchas otras cosas que me han dado, fue hacer a Jack Cabeza de Calabaza, Jack Pumpkinhead, en la caricatura que se llamaba Dorothy y el Mago de Oz. ¡Hola, mamá! ¿Qué? No soy tu mamá. Puedes llamarme ama, su majestad o malvada mayor. Todo menos... ¡Uy, mamá!
Perfecto, entendido, mami. Era una caricatura donde se ven así como muy chivicitos los personajes. Y entonces ese personaje me lo dio Maggie Vera. Me gustó mucho porque era un personaje muy tierno, muy lindo. Me dio Maggie la libertad de poner una voz como a mí se me pegó la gana. Es un personaje que de verdad yo lo escucho, la gente cuando escuchó me dijeron, ¿en serio eres tú? Soy increíble, soy padrísimo. Y me gustó mucho el personaje porque te digo, se supone que la bruja crea este personaje para acabar con Dorothy y todos sus amigos. Y resulta que es el ser más tierno que existe en la vida. Termina diciéndole mami a la bruja dice no soy tu madre, se termina siendo amigo de Dorothy y los demás y va a pedir dulces en Halloween con los demás. O sea, es un personaje que me encantó porque era muy tierno, muy lindo. Yo iba sumamente enfermo esa vez, pero pues tenía que cumplir. Estaba mal enfermo así de un catarrazo brutal. Y cuando veo el trabajo hecho porque ese sí lo vi el doblaje, no se nota nada que estaba enfermo. Eso me gustó mucho, de decir, wow, sí se escucha muy bien, no me escucho todo tapado, no me escucho porque me sentía muy mal. Y además, grabar con Maggie siempre es una delicia, es bien bonito trabajar con ella, es muy buena directora, es una linda persona a la cual yo quiero muchísimo, entonces me ha dado la oportunidad de hacer algunos personajitos que me han encantado como han sido, y ese fue uno de esos personajes. Entonces, tampoco es conocido, no sé cuánta gente haya visto la caricatura, pero a mí me encanta ese personaje. Entonces, son esos dos los que nadie conoce, a lo mejor, o conoce muy poquitas personas, pero que a mí personalmente me dejaron un sabor de boca bien bonito. Y aquí en esta entrevista, amigos, vamos a poner algunos pedacitos para que vean estos personajes si no los conocen. A mí se me hace muy interesante conocer estas historias y cerrar de esta manera estas pláticas con grandes profesionales. Carlos Olizar, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de tu experiencia, que es bastante, y poder aprender de ti. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlitos. Ahora sí, tocayo, gracias por invitarme a esto. Me encanta. Te voy a decir una cosa, a veces las entrevistas llegan a ser muy repetitivas, la gente tiende a hacer repetitivas las preguntas, ¿no? Siempre te preguntan el personaje, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál no sé qué tanta cosa? Pero tú hiciste preguntas distintas a las que habitualmente se van haciendo, entonces te agradezco eso porque entonces me permiten contestar cosas que normalmente no contesto y que a la gente a lo mejor les gustaría saber, ¿no? Entonces, sí es padre eso que un entrevistador, que alguien que te haga, y que además, bueno, conoces del trabajo también, tú lo has vivido. Entonces, te permite un poquito entender un poquito a lo mejor lo que nos gustaría poder contar. Y entonces dices, pues a mí me gustaría contar esto, vamos a preguntarlo. Entonces, te agradezco que hagas ese tipo de preguntas y que hagas ese tipo de entrevistas. Muchísimas gracias. Pues bienvenido siempre. Estoy seguro que podremos hacer más adelante una segunda parte, explorar un poquito más la onda de la publicidad, que creo que también es un mundo muy profundo en el cual podemos escarbar. Hay cosas muy interesantes. Por lo pronto, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar en redes? A ver, déjame acordarme bien cuáles son mis redes porque siempre me hago bolas. En Twitter soy Olizar solamente, Olizar, como mi nombre, Olizar. Eh, Soy Carlos Olizar en Facebook, en Instagram y en Twitch, que voy a abrir un canal de Twitch. Voy a empezar a hacer streams en las próximas semanas. Ya tengo todo listo, ya he estado montando, ya tengo mi setup, ya tengo todos mis aparatejos, ya estoy a punto de iniciar esos streams. Ahí me pueden encontrar como soy-olizar. Así va a llamarse mi canal de Twitch. Aquí tenemos la primicia, amigos. Aquí les dejamos el usuario para que vayan, lo sigan y seguramente ahí estaremos conectándonos para ver estos streams. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, también por conectarse, por ver, por aprender junto con nosotros. Siempre es un gusto. Creo que esa es la mejor manera de poder aprender escuchando a los profesionales, a los que saben. Así que pues no dejen de conectarse y ver las demás entrevistas. Yo soy Carlos Agaón. Aquí les dejo también mis redes sociales y pues nos vemos en otra entrevista que hay muchas aquí en el canal, así que entreténganse y aprendamos juntos. Hasta la próxima.